Hola, buenos días. Hoy es martes 3 de junio y vamos a ver rápidamente, de manera un poquito más clara, si se puede, ver lo que son las fracciones. Las fracciones es la parte en la que dividimos un todo o una unidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque el tema puede ser un poco, o la definición un poco complicada, ¿no? Para entender. Tengo aquí un cuadrado. Está completito. Esta es una unidad, es un todo, ¿sí? ¿Sí? No está fraccionada, no está rota, no está partida, ¿ok? Está completa. Esta es una unidad. Pero entonces vamos a ver que llega mi hermano y me dice, oye, es que yo quiero la mitad de tu cuadro. Ok, no hay problema, porque como soy re buena onda, ¿sí? La voy a partir. Vamos a las tijeras. No soy muy derecho, pero bueno. Ya tengo dos mitades. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo la mitad. Esto es un completo, pero si lo separo, ya tengo dos partes de este cuadrado. En ese caso, tengo dos partes. Lo dividí, ¿por qué lo dividí? En dos. Ya tengo dos partes. Pero él se decide y se lleva su parte. Y nada más me deja esta parte. Entonces, ¿en cuántas partes había yo dividido el cuadrado? En dos. Yo dividí el cuadrado en dos y ahora solamente me queda una parte. Entonces, me queda una parte. ¿Sí? Y se lee así que tengo un medio. ¿Por qué se dice un medio? Porque es la mitad. Entonces, este se lee un medio. Ahora, la cantidad de partes en las que dividimos un objeto o una unidad se llama denominador. Este es el número de partes en las que vamos a dividir toda una unidad. Pero la parte que tomamos o con la que nos quedamos o la que estamos repartiendo se llama numerador. ¿Sí? En este caso, que dividí el cuadrado en dos, ¿sí? Esto es un medio. Tomé, vamos a ponerlo, si tuviéramos aquí así, pues nada más nos quedó un medio del cuadrado. ¿Qué pasa si yo tengo, en este caso aquí tengo un rombo, si yo lo divido en 4? Porque pues, llega o más familia y hay que repartir, ¿no? Entonces vamos a dividirlo en 4. Que queden lo más parejo posible. Ya tengo que lo dividí en 4 partes. Entonces ahora tengo que al rombo lo dividí, ¿sí?, en 4 partes. Porque fue el número de partes en las que dividí el rombo. Fueron 4 partes en las que las dividí. Si yo tomo 1, sería un cuarto, ¿sí? ¿Por qué se llama cuarto? Porque se divide en 4, ¿sí? Es así de sencillo. Si yo tomo 2, entonces serían 2 cuartos. Pero si yo tomo 3, entonces estaría yo tomando, vamos a ponerlo aquí, 3 cuartos. Porque, ¿qué quiere decir? El rombo lo dividí en 4 partes, ¿sí? Vamos a ponerlos aquí para que se vean. Dividí en 4 partes.
Entonces, si yo tomo una parte, nada más, es un cuarto. Si yo tomo dos partes, serían 2/4. Y si yo tomo estos 3 y nada más me quedo con este, o este lo dejamos ahí, entonces tenemos 3/4. El número de abajo, que es el denominador, nos va a indicar las partes en las que vamos a dividir el todo. Tengo aquí un rectángulo. Este rectángulo lo vamos a dividir en 3. Espero, dividir en 3 partes. Más o menos igual. Sí. Ahora, las partes en las que se divide un todo siempre deben de tener el mismo tamaño. No se vale que uno sea más grande que otro. Por eso espero que me haya quedado más o menos iguales, ¿sí? Las partes se dividen en tamaños iguales. No puedo dividir este hasta acá y quedarme con un cachito, no. Tiene que ser exactito. Aquí ya tengo un rectángulo dividido en 3 partes. Entonces, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Entonces, quedamos que lo dividimos en 3 partes. Si yo tomo uno, es 1/3. Pero si yo tomo 2, son 2/3. ¿Por qué se le dice tercio? Por 3. Entonces, era un rectángulo, el cual lo dividí en ¿cuántas partes? Lo dividí en 3 partes. Si yo tomo una parte, es 1/3. Pero si yo tomo 2 partes de ese rectángulo, que dividimos en 3 partes, entonces tenemos 2/3. ¿Sí? Más o menos espero que les quede claro. Ahora, vamos a ver, así es como especificamos con letra. Pero podemos tener en dibujos. ¿Ok? Vamos a poner nuestras figuritas aquí. Entonces recuerden, el número de abajo se llama denominador. Vamos a poner aquí el ejemplo, 1/2. El número de abajo se llama denominador. Y el de arriba se llama numerador. ¿Ok? Pero supongamos, espero que me salga lo más parejo posible, que tenemos aquí un rectángulo. Y lo dividimos en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Lo dividimos en 6 partes. Ya dividimos en 6 partes nuestro rectángulo. Entonces, esto es igual. ¿Cuántas partes lo dividimos? Lo dividimos en 6. Entonces, 6 va a ir aquí abajo, porque lo dividimos en 6 partes. Pero supongamos que este es un pastel, que lo dividimos en 6 partes porque son 6 invitados. Pero 3 invitados se fueron a salir y todavía no quieren pastel. Entonces nada más vamos a repartir ahorita 3 rebanadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repartir 1, 2 y 3 partes. Y entonces nos quedan 3 sextos. Sextos porque es de 6. Porque es sextos. Entonces tomamos 3. ¿En cuántas partes habíamos dividido el pastel? En 6. ¿Cuántas tomamos? 3. ¿Ok? Si yo les pongo un círculo,
¿En cuántas partes está dividido? Vamos a contarle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se dividió en 8 partes. Entonces, esto va a ser igual a, y vamos a poner el número 8, que es el número de partes en las que se dividió. Y vamos a tomar 5 pedacitos de este círculo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos está indicando que son 1, 2, 3. ¿Cuántas piezas coloreamos o tomamos? 5. Entonces nos quedan 5 octavos. ¿Ok? Así es más o menos. Si nos ponen, por ejemplo, esta cantidad o nos ponen, acá pongámoslo. Si nos ponen, representa en figura 4 séptimos. Entonces, son 4, ponemos la rayita, séptimos, porque suena a séptimos 7. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a representar? Si no nos dicen alguna figura en específico, pues podemos hacer la figura que queramos. La figura más sencilla, obviamente, es el rectángulo para hacer este tipo de divisiones, o un cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Si me dicen, entonces espero que me salga parejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que los tamaños tienen que ser del mismo. O sea, las fracciones tienen que ser del mismo tamaño. Ya lo dividí en las partes que me dice que lo divide, que son 7. Ahora tengo que colorear o tomar o marcar cuántas nos están pidiendo. En este caso, 4. 1, 2, 3, y 4. ¿Ok? Y así está representada en manera de dibujo 4 séptimos. Si no los ponen así, primero lo que hacemos es contar cuántas partes se dividió. Aquí se dividió en 6. ¿Y cuántas están coloreadas? 3. Son 3 sextos. Si no los ponen en manera de números y nos piden que lo representamos en una figura, entonces primero, ¿cuántas tenemos que dividir? 7. Hay que buscar las figuras, si no nos exigen un tipo de figura, hay que buscar la figura que sea más fácil de dividir. En este caso es el rectángulo. Y que siempre todas las medidas tienen, o las divisiones o las maneras en las cuales tienen que estar del mismo tamaño. ¿Sí? Bueno, espero que hasta aquí no tenga ninguna duda. Después vamos a ver cómo estas fracciones las podemos poner en una recta numérica. ¿Sí? En una regla, en una línea. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Cualquier duda, ya saben, pueden llamarme, escribirme o mandarme un mensaje. Adiós. Bye.